Este curso se llama Cómo tomar decisiones sabias. Estamos en la semana número 2. La semana pasada vimos que la base para tomar cualquier tipo de decisión, decisiones importantes obviamente, es nuestros valores. Debemos de tener bien cimentados, bien definidos nuestros valores para poder tomar una decisión, para decir me voy de este lado, me voy de ese otro lado, me quedo quieto. ¿De qué depende? De los valores que yo he adoptado, los valores que yo he abrazado y que forman parte de mi vida. Entonces vamos a empezar con esta frase, perdón, de Roy Edward Disney, que dice, cuando tus valores son claros, tomar decisiones se vuelve más fácil. ¿Sí? Cuando tus valores son claros, tomar decisiones se vuelve más fácil. Esto lo dijo Roy Edward Disney. Él fue el director de la famosa empresa Walt Disney. Es hijo de un fundador, es sobrino del otro fundador, porque era Roy Oliver Disney, el papá, y Walt Disney, el tío. Entonces, él fue el director de esta empresa y me gustó mucho su frase. Entonces, vamos a iniciar más bien vamos a ver el día de hoy elementos para tomar decisiones sabias. Y le traigo aquí el número 1, que dice definir el problema. Es el primer elemento para tomar una decisión sabia. Entonces, suena algo lógico, suena algo obvio tal vez, pero mire, vamos a empezar por lo básico. No tomemos decisiones sin conocer todo el panorama. Esto nos va a ahorrar muchas preocupaciones, nos va a ahorrar muchos malos entendidos, porque a veces nos dejamos llevar, escuche bien, por los comentarios de las personas o incluso hasta por las redes sociales. Mire, antes, yo tengo 41 años y antes me refiero a hace unos 30 años más o menos, la fuente de información más confiable eran los periódicos. Hace como 30 años le estoy hablando. Después, esta fuente de información la sustituyó los noticieros de televisión, aunque ya no eran tan confiables porque el objetivo principal de los noticieros en la televisión era tener más rating y no necesariamente dar una información fiel, una información confiable. Pero bueno, hoy en día estamos más expuestos a información falsa, noticias falsas, ¿no? Como por ejemplo podemos decir hasta conspiración de gobiernos, invasiones extraterrestres, vacunas que nos quieren controlar, etcétera, todo tipo de noticias falsas. Y porque todo el mundo puede grabar un video y subirlo a sus redes sociales y solo hace falta una persona que le crea para que comience a transmitirse y comience a viralizarse esa información falsa, esa información equivocada. Entonces, por eso tenemos hoy en día, hoy tenemos todólogos, ¿no? Así le llamamos todólogos que opinan de cualquier tema, saben de todo y tenemos muchos influencers, ¿no? Que tal vez no conocen mucho el tema, pero tienen muchos seguidores. Entonces, yo conozco, bueno, he visto algunos influencers que tienen muchos seguidores, sin embargo, en su vida no son congruentes con lo que dicen, ¿no? Es decir, que no tienen valores bien cimentados y el trabajo que hacen, pues no está siendo respaldado por los valores, sino por la cantidad de personas que siguen nada más. Pero bueno, hoy en día es muy común escuchar en las pláticas de la oficina, tal vez, que dicen, ¿no? ¿Viste el video que subió X persona? O ya te enteraste de lo que publicaron en el Facebook. Es decir, estas son las fuentes de información que tienen las personas hoy en día y que no son las correctas, ¿no? O en todo caso dicen, lo vi en un video de TikTok, ¿no? O lo dijo un doctor, o lo dijo un abogado en TikTok, ¿no? Entonces, pero esto no solo sucede en las redes sociales, sino que también la información falsa circula de boca en boca. ¿Usted ha jugado al teléfono descompuesto? O no sé si se llame así en su país donde usted está. Es decir, que cuando yo era niño, pues jugábamos al teléfono descompuesto y nos formábamos uno detrás de otro, y la persona de hasta atrás le decía una frase al primero, ¿no? Te voy a decir algo, ¿no? Los pájaros vuelan. Y el otro le decía la información al de adelante y al de adelante, y al final, el último que recibía la información, recibió una información totalmente distorsionada. Entonces, esto muchas veces pasa también con la información que recibimos de algunos compañeros de trabajo, de algunos familiares, tal vez, ¿no? Entonces, para esto le traigo este primer principio y dice así el principio: si queremos resolver el problema, ¿sí? Debemos estar cerca del problema. ¿Se entiende? Si queremos resolver un problema, debemos estar cerca del problema porque las cosas no se resuelven desde lejos. No podemos intentar resolver algo sin conocerlo.
Por eso es tan importante este primer elemento que es definir el problema. Si tenemos un problema, por ejemplo, con nuestra pareja, ya sean novios, sean esposos, lo vamos a resolver solo si conocemos el origen del problema, qué es lo que le molestó a mi pareja para poder resolverlo. Entonces, si queremos resolver el problema, debemos estar cerca del problema. Entonces, para esto voy a recordar, para poder entender el problema correctamente, voy a recordar la sugerencia que nos hizo el líder por experiencia, el carpintero de Nazaret, y él dijo, sean como niños, ¿no? Bueno, lo dijo en otro contexto, sí, pero aquí también aplica, sean como niños. ¿Y cómo son los niños? A ver, piense usted, ¿cómo es un niño? Pues es preguntón, ¿sí? Porque para todo está diciendo, ¿y por qué? ¿Y por qué, mamá? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Etcétera. Sobre todo por ahí de los 4 o 5 años. Dice mi mamá que en una ocasión yo estaba preguntándole tantas veces y cómo, y cómo, y cómo, y por qué, y por qué. Y entonces ella ya un tanto fastidiada me dijo, porque sí. Y entonces yo dejé de preguntar, porque me dijo, porque sí, ya fastidiada. Entonces ahí está el remedio para los niños preguntones. Pero bueno, seamos como niños, vamos a preguntar todo, todos los detalles, vamos a investigar el problema, consideremos todas las variables, vamos a empaparnos de toda la información posible porque no podemos tomar decisiones si no contamos con todos los elementos para poder evaluar el problema. Dice un dicho en México, espero que no signifique algo malo para usted en otro país, pero un dicho en México dice, si te digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. O sea, si te digo el color de este animal es porque aquí tengo sus pelos, ¿no? Entonces, no sé si existe algún dicho similar en su país, pero es decir, porque conozco de lo que te hablo, no pretendo resolver un problema basado en rumores o en algo que a mí me parece, porque nuestra percepción, escuche bien, nuestra percepción también nos puede engañar. En muchas ocasiones me ha tocado conocer a personas extraordinarias, maravillosas, pero a primera vista a mí me parecían enojonas, personas malhumoradas, y realmente son personas muy cálidas, ¿no? O sea, mi percepción no había sido la correcta desde un inicio. Entonces, ¿cómo se quita esa idea? ¿Cómo se quita esa percepción equivocada? Pues conociendo a la persona, hablando con ella, preguntando y preguntando como niños. Entonces, definir el problema es necesario y es el primer paso para tomar decisiones sabias, que es así como se llama este curso. Ahora, ¿todas las decisiones implican un problema? Pues no necesariamente, pero estamos pensando en el crecimiento y en el desarrollo personal. ¿Sí? Todos estos cursos tienen la finalidad de hacernos ver que podemos mejorar internamente y también externamente en nuestras relaciones, ¿sí? Pero por lo tanto, ya hemos dicho muchas veces que no existe un Cancún espiritual. Eso no existe. Si queremos crecer, si queremos desarrollar nuestras capacidades, necesitamos afrontar problemas, necesitamos resolver problemas, necesitamos realizar cambios o realizar ajustes, sí, pero siempre seguir hacia adelante, no conformarnos con el éxito actual, perdón, con el éxito actual o con el liderazgo que hoy en día estamos ejerciendo, siempre pensemos que hay más, que podemos mejorar, que podemos disfrutar la vida de otra manera. ¿Se entiende más o menos? Entonces, este primer punto, primer elemento para tomar decisiones sabias es definir el problema y esto nos ayuda para tener una perspectiva más amplia, para analizar nuestro siguiente paso, en nuestra siguiente jugada, ¿sí? ¿A dónde nos vamos a mover? Entonces, vamos a aprender a definir los problemas conociendo la realidad de la situación. Recuerde siempre que los problemas se resuelven estando cerca del problema. Vamos a pasar al punto número 2 que dice aquí, sea propositivo. Me gustó esta palabra propositivo, por eso les puse aquí dos definiciones. La primera, bueno, se refiere a propósito y el adjetivo ivo, ¿sí? O sea, propósito es una acción de que yo puedo proponer, puedo tener la iniciativa y el ivo se refiere a una capacidad, o sea, tiene la capacidad de proponer. Y la segunda definición dice que es pro, es decir, a favor de algo, ¿sí? Y la otra parte es positivo, o sea, ser afirmativo, ser eficaz, ser animado, etcétera. Entonces, si tratamos de unir ambas definiciones, yo le puse aquí una que me pareció muy adecuada y es esto. Podemos decir que ser propositivo significa tener la capacidad
de proponer resultados que generen un ambiente positivo, ¿sí? Entonces, en la vida tenemos dos opciones ante una dificultad o ante una situación que queremos cambiar: o reaccionamos o somos propositivos. Piense bien, o reaccionamos, tratamos de resolver en el momento con emociones, o somos propositivos. Lo analizamos, lo pensamos y entonces proponemos. Volviendo al tema de las redes sociales, y disculpe usted que lo mencione nuevamente, pero es que hay mucho material para hablar de las redes sociales. Solo basta abrir una noticia en el Facebook, en donde usted quiera, para leer todo tipo de quejas, ¿sí? Todo tipo de inconformidades, todo tipo de desacuerdos, pero casi no hay comentarios que estén enfocados en dar una propuesta, ¿sí? En dar una solución, en sugerir algún cambio. Son puras quejas. Entonces, ser propositivo significa que estamos dirigidos a la acción, ¿sí? Estamos dirigidos a resolver, a tener un propósito que cumplir. Y eso es todo lo contrario a quedarnos estáticos y simplemente reaccionar, simplemente estar a la defensiva. Entonces, un líder reactivo se la pasa dando excusas, se la pasa intentando salvarse a sí mismo, porque su reacción está basada simplemente en las emociones, y no en un pensamiento frío, ni en obtener información, ni mucho menos en el bienestar de todo su equipo. El líder o la persona reactiva, por lo regular, se comunica con el objetivo de aumentar el problema, ¿no? O como dicen, echarle más leña al fuego en lugar de apagarlo. Ahora, mire, le traigo esta pequeña tabla que les hice, donde de un lado tenemos características del líder propositivo y del otro lado características del líder reactivo. Pues el líder propositivo dialoga con su equipo, dialoga con las personas con el objetivo de cambiar o de realizar ajustes, mientras que el líder reactivo no sale de su zona segura, no sale de su zona de confort, dice, aquí estamos bien, ¿para qué nos movemos? El propositivo está enfocado en el cómo, ¿sí? ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir? Mientras que el líder reactivo se enfoca en decir por qué no, o sea, no se puede, mejor nos quedamos aquí, no debemos cambiar porque, etcétera, 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 puras cosas negativas. Entonces, el líder propositivo dirige, conduce y enseña, mientras que el líder reactivo vive solamente en modo supervivencia, al día al día. Qué feo es vivir así, ¿no? Entonces, el líder propositivo confía en el trabajo en su equipo, confía en las capacidades de su equipo, y también delega responsabilidades, empodera a las personas, mientras que el líder reactivo se enfoca solamente en los errores de los demás, en recalcarle sus errores a los demás para quedar bien él mismo. El líder propositivo es seguro y es confiable, es una persona en la que queremos seguir, mientras que el líder reactivo es inseguro, es orgulloso y es egoísta. Ya habíamos comentado que entre el orgullo y la inseguridad hay una pequeña línea que los divide nada más. Entonces, la mayoría de los líderes reactivos no tienen bien definido el primer punto, o sea, definir el problema. Simplemente hablan desde su perspectiva, desde lo que a ellos les parece, y no se preocupan en conocer realmente el problema, ni su causa, ni su origen. Entonces, si queremos resolver un problema con un familiar o con algún amigo, debemos sugerir algunas alternativas que le permitan a esa persona sumarse a nuestro propósito, que es tomar decisiones sabias, ¿no? O en este caso, resolver un problema. Y en esa gama de posibles soluciones entra la negociación, ¿sí? Intentar llegar a un punto neutro. Si la persona es muy necia o muy hermética, es más, puede que una de nuestras sugerencias sea ceder para no agrandar más el problema. Al final, lo que importa y lo que va a perdurar es la paz interna y el ejemplo que podemos dar en estos momentos de tensión. Dice aquí, seamos propositivos. No se quede simplemente contemplando, no se quede simplemente en el primer punto, es decir, conociendo el problema. Anímese a tomar decisiones sabias, y esto solo se logra visualizando posibles alternativas, como el personaje de los Avengers, el Doctor Strange, ¿no? Que imaginaba un mundo de todos los escenarios y hacemos esto, etcétera. En el campo laboral, en las empresas, por lo regular está segmentada las actividades por áreas. Entonces tenemos finanzas, tenemos marketing, tenemos contabilidad, tenemos producción, tenemos ventas, etcétera, ¿no? Y muchas veces las personas no son propositivas más allá de su zona de trabajo.
En mi experiencia, no sé si a usted le pasa igual, pero yo he escuchado muchas veces el pretexto de es que no es mi responsabilidad, es que no es en mi área, ¿no? O la clásica, cuando dicen, pues yo ya le envié el correo, ¿no? Ese balón ya no está en mi cancha. Entonces, dígame algo, cuando se abra alguna oportunidad de crecimiento en la empresa, ¿a quién creen que van a considerar para un ascenso? ¿A la persona que hace su trabajo bien y hasta ahí nada más? ¿O a la persona que da más de lo que está en su responsabilidad? Pues efectivamente, a la persona que ha demostrado mayor interés en el funcionamiento de toda la empresa, no solamente de su área. Entonces, el mejor líder de la historia, que lo hemos dicho muchas veces, Jesús de Nazaret, el mejor líder de la historia, lo explicó esta parte de ser propositivo, de tener siempre una iniciativa para solucionar las cosas en la parábola de los talentos. No sé si conoce usted esta historia donde Jesús dijo, había un hombre que le dio a su siervo sus bienes, a uno le dio 5, a uno le dio 2, a uno le dio 1. ¿Sí? Aprendas esto, le dio 5, 2 y 1. Y dice la Biblia que le dio a cada uno conforme a sus capacidades. Esto es muy interesante, ¿sí? Que le dio conforme a sus capacidades. Entonces ya habían tenido una prueba o un análisis y les dio conforme a sus capacidades. Es decir, que el jefe conocía el carácter de cada uno, conocía las habilidades y capacidades de cada uno, ¿sí? Entonces, mire, después dice la parábola que regresó después de mucho tiempo y el que tenía 5 le dijo, aquí están los 5 que tú me diste y los puse a trabajar y aquí están otros 5. O sea, le entregó 10. El que tenía 2 le dijo lo mismo, le dijo, aquí están los 2 que me diste y aquí están 2 más. Pero mire, el que tuvo 1, mire lo que le dijo. Está bueno esto. Mire, aquí le pongo, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro y que ciegas donde no sembraste. Ya desde aquí yo ya le diría al siervo, ya mejor guarda silencio, no te defiendas tanto, pero mire, dice, te conocía que eres un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Perdón, y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué le parece esta respuesta de este siervo que tenía 1? Pues yo diría que muy mal. Desde que empieza diciéndole, Señor, te conocía que eres un hombre duro y que siembras donde no sembraste. O sea, le está diciendo que es injusto, le está diciendo que es aprovechado, le está diciendo que es un mal jefe. O sea, ¿qué siervo se queja así de su jefe, no? Pero bueno, continúa la historia y mire la respuesta del señor, del jefe. Le dijo, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10, al que tiene más capacidad, ¿no? Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, el jefe le está respondiendo realmente con las mismas palabras que el siervo, ¿no? Dice, si sabías que yo soy un hombre así, pues mejor hubieras hecho esto para complacerme. Pero bueno, eh, ¿qué podemos analizar de esto? ¿Qué podemos sacar? Pues que debemos ser propositivos, que debemos tener la iniciativa para solucionar las cosas. Aquí se lo puse, conclusión, ¿sí? Seamos propositivos. Esta es una de las cosas que podemos aprender de la parábola porque realmente son muchas enseñanzas en esta parábola, pero seamos propositivos, porque ser propositivo te ayuda a ganarte la confianza de tus superiores, pero también la confianza de tus subordinados, dependiendo del nivel de liderazgo que estés ejerciendo. Recuerde que el liderazgo es influencia, entonces es contagiar a los demás de nuestros valores y esto solo se logra cuando generamos confianza, cuando vivimos dando más de lo que las personas esperan. Algunos autores dicen que hay que dar el 101%, otros dicen que hay que dar la hora 25, etcétera, pero todo apunta a ser propositivos. Entonces, hay que ser intencionales, hay que tener las ganas, hay que demostrar las capacidades, ya sea dirigiendo una empresa, ya sea dirigiendo un equipo deportivo, ya sea que usted tenga algún cargo, algún ministerio en su iglesia, o tal vez liderando la educación de sus hijos. Pero en todo podemos ser propositivos y en todo podemos demostrar que podemos tomar decisiones sabias, decisiones basadas en nuestros principios y en nuestros valores. Por último, les voy a dejar con esta pequeña enseñanza, pero
que a mí me gusta mucho, me tocó el corazón. Mire, dice así, eh, Eclesiastés 5, dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Esto está diciendo el rey Salomón, que por si acaso fue el hombre más sabio de la tierra. Él se encontró directamente con Dios y le dijo, Dios, ¿qué quieres que te dé? Y él dijo, dame sabiduría, sabiduría para dirigir a tu pueblo. Bueno, él tuvo todas las riquezas del mundo, todo el conocimiento, todas las posesiones, él tuvo todo lo que quiso y esta es su conclusión. Mire, dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Cuando se refiere a debajo del sol, se refiere al pensamiento común de todas las personas, ¿sí? Al pensamiento de las personas que no conocen de Dios. Dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a sus hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Entonces, para terminar, queridos amigos o queridas amigas, pregúntese, ¿cuál es el legado que vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar a nuestro equipo de trabajo? ¿Cómo vamos a ser recordados? ¿Cuál es la motivación que nos mueve al momento de tomar decisiones, al momento de ejercer nuestro liderazgo? Entonces, la invitación es que cada día reparemos nuestro carácter, reparemos nuestro corazón, nuestras ideas, que alineemos nuestro corazón y mente con nuestros valores. Manténgase firme a sus valores, a sus principios en todo momento, para poder disfrutar de esta vida y para tener una vida fructífera donde abunden riquezas espirituales. Y estas riquezas no caducan, no se pierden. Por el contrario, estas riquezas trascienden a otras generaciones. Entonces, queridos amigos, queridas amigas, que el Señor les bendiga.